Al borde de la quiebra, un millonario no puede pagar todas sus deudas, pero un mendigo le ayuda. Entre los malvados agentes bancarios y la falta de fe en su trabajo, el millonario debe encontrar la manera de... Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas mientras Santiago Cruz caminaba con pasos pesados por las calles de Monterrey. Su mente era un caos de palabras que no lograban ordenarse. Los papeles que llevaba en su portafolio parecían pesar toneladas, no por su material, sino por lo que representaban, la venta de su restaurante. Ese espacio no era solo un negocio, era el último regalo de su madre antes de partir, un vínculo cargado de memorias que ahora parecía desmoronarse. Te prometí que lo mantendría en pie, mamá, susurró con voz ronca y quebrada, mientras apretaba el asa del portafolio. La ciudad parecía observar su desgracia en silencio, hasta que un ruido rompió la monotonía. Al otro lado de la calle, un grupo de vendedores ambulantes rodeaba a un joven. Sus gritos eran afilados, acusándolo de ser un ladrón. El chico, con la ropa desgastada y los ojos llenos de terror, alzaba las manos en un intento de defenderse. Juro que no tomé nada. Su voz se quebraba con cada palabra. Santiago no pudo evitar acercarse. Algo en la vulnerabilidad del joven le recordó a sí mismo cuando había llegado a Monterrey con poco más que sueños rotos. Se plantó entre el chico y los vendedores, alzando una mano en señal de paz. ¿Qué prueba tienen?, preguntó con una calma que no admitía objeción. Los hombres intercambiaron miradas dudosas, hasta que uno de ellos murmuró algo incomprensible y retrocedieron. Santiago volvió su atención al chico, quien aún temblaba ligeramente. «Está bien, muchacho. Ven conmigo. Aquí no tienes que defenderte de nadie». El chico dudó por un momento, pero finalmente lo siguió hasta el restaurante. Cuando entraron, Santiago notó las miradas desaprobadoras de algunos clientes. A pesar de que el lugar ya no tenía el brillo de antaño, seguía siendo frecuentado por gente que se creía demasiado importante. «Todavía es mi restaurante», declaró Santiago, mirando directamente a uno de los hombres que cuchicheaba en una esquina. En la cocina, Santiago se perdió por unos minutos en los recuerdos. Cada receta que preparaba llevaba el espíritu de su madre, una lección de compasión que ella le había enseñado. Al terminar el plato del chico, volvió al salón, donde el ambiente seguía tenso. Los murmullos habían bajado de tono, pero las miradas de desaprobación eran más elocuentes que las palabras. A veces, todo lo que alguien necesita es una oportunidad, murmuró Santiago, dejando el plato frente al chico. El joven levantó la mirada, y aunque sus ojos seguían mostrando temor, había un destello de esperanza en ellos. «Gracias», susurró, con un hilo de voz. Santiago solo asintió. No sabía por qué había decidido ayudarlo, pero algo en su interior le decía que esa noche era el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. La madrugada envolvía el restaurante como un manto silencioso. Santiago estaba de pie junto a la barra, mirando las mesas vacías, mientras el chico terminaba el último bocado del plato que le había servido. Había algo inquietante en el contraste entre la calidez del lugar y la tormenta que rugía dentro de él. El restaurante, que una vez había sido un refugio para su madre y para él, ahora se sentía como un recuerdo distante, atrapado en un limbo entre lo que fue y lo que ya no podía ser. El chico, aún tambaleante por el hambre reciente, dejó el tenedor con cuidado y levantó la vista hacia Santiago. Sus ojos buscaban algo, comprensión, tal vez, o una señal de que su agradecimiento había sido suficiente. «¿Por qué me ayudó?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. Santiago frunció el ceño, como si la respuesta no estuviera del todo clara ni para él mismo. Miró el plato vacío y luego al chico. No tenía más de 17 años,
con la delgadez y las manos agrietadas de alguien que había visto demasiado para su corta edad. A veces no se necesita una razón, dijo, aunque ni él mismo estaba convencido de sus palabras. Después de un momento, agregó, ¿cómo te llamas? Mateo, respondió el chico, bajando la mirada como si temiera que dar su nombre pudiera ser un error. Santiago asintió lentamente y tomó una taza de café que ya se había enfriado. La giró en sus manos antes de hablar de nuevo. Bueno, Mateo, parece que esta noche estás destinado a quedarte aquí. No puedo dejar que vuelvas a la calle. Hay un sofá en la oficina. No es mucho, pero será mejor que pasar frío afuera. Mateo parpadeó, sorprendido por la oferta. Asintió con torpeza, sin encontrar las palabras para responder. Mientras lo seguía hacia la oficina, sus ojos recorrieron las paredes del restaurante, donde viejas fotografías colgaban como testigos mudos de una época mejor. Una en particular llamó su atención, una mujer sonriente, de cabello oscuro y un mandil de flores. Había algo familiar en la calidez de su expresión. ¿Es su madre?, preguntó Mateo, deteniéndose frente a la fotografía. Santiago se quedó inmóvil, sus hombros tensándose ligeramente. No necesitaba mirar para saber a cuál se refería. Sí. Ella construyó este lugar desde cero. Era una mujer increíble. Mateo no respondió, pero sus ojos permanecieron fijos en la imagen. Había algo en esa mujer que le recordaba a alguien de su propio pasado, aunque no podía precisar qué. Esa noche, mientras Santiago revisaba los números rojos que plagaban las cuentas del restaurante, escuchó el sonido tenue de pasos en el salón. Salió de la oficina y encontró a Mateo en medio de las mesas, con un trapo en la mano, limpiando meticulosamente los bordes de madera. Santiago lo observó por un momento, extrañado. ¿Qué haces?, preguntó, su tono más curioso que autoritario. Mateo se encogió de hombros sin dejar de trabajar. Es lo menos que puedo hacer. No tengo dinero para pagarle por la comida ni por dejarme quedarme aquí. Santiago abrió la boca para decirle que no era necesario, pero se detuvo. Había algo en la forma en que Mateo trabajaba, en su dedicación casi desesperada, que lo hizo pensar en los años en que él mismo luchaba por mantenerse a flote. En silencio, regresó a la oficina, dejando que el chico continuara. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraron a través de las ventanas del restaurante, Santiago salió al salón y se encontró con una visión inesperada. Las mesas estaban impecables, las sillas alineadas perfectamente, y el piso brillaba como si alguien hubiera pasado horas fregándolo. Mateo estaba sentado en una de las esquinas, agotado pero satisfecho, sus ojos observando el trabajo con una mezcla de orgullo y alivio. Nunca había visto este lugar tan limpio, comentó Santiago, cruzando los brazos mientras lo miraba. Mateo sonrió levemente, un destello de su verdadera personalidad asomando por primera vez. Siempre es mejor empezar con algo limpio, dijo, sus palabras cargadas de un peso que Santiago no comprendió del todo. Algo en esa frase quedó resonando en el aire, como si fuera un eco de algo más grande. Santiago no lo sabía todavía, pero esa mañana era el comienzo de un cambio que desafiaría todo lo que creía conocer. La rutina del restaurante había comenzado como cualquier otra mañana. Santiago preparaba la cocina mientras Mateo, con el mismo entusiasmo silencioso que la noche anterior, se encargaba de reorganizar el almacén. Pero la calma no duró mucho. Poco después de las 10, la puerta del restaurante se abrió con un tintineo metálico. Santiago levantó la vista y, al instante, sintió un peso extraño en el pecho. Una mujer alta, de cabello oscuro recogido en un moño elegante, entró con un porte que irradiaba autoridad.
Vestía un traje gris que parecía haber sido diseñado para alguien que siempre estaba al mando. Sus tacones resonaron con un ritmo constante y seguro mientras avanzaba hacia él. Santiago no necesitaba preguntar quién era. La conocía demasiado bien. «Ana, ¿qué haces aquí?», preguntó, intentando que su voz no traicionara el desconcierto que sentía. Ana, su hermana mayor, lo observó con una mezcla de impaciencia y preocupación. Desde que su madre había fallecido, Ana había tomado un rol de matriarca autoimpuesta, aunque más por control que por afecto. «¿Qué crees que estoy haciendo aquí?», respondió, dejando su bolso en una mesa cercana con un movimiento decidido. «Vine a hablarte sobre la venta del restaurante. No puedes seguir retrasando lo inevitable». Santiago sintió cómo la frustración subía como una marea dentro de él, pero trató de mantener la calma. Miró hacia la cocina, donde Mateo había dejado de trabajar y ahora asomaba la cabeza con curiosidad. Con un gesto sutil, le indicó que volviera a lo suyo. «No voy a venderlo, Ana». «Ya lo sabes», dijo, cruzando los brazos. Ella dejó escapar un suspiro exasperado, como si estuviera lidiando con un niño terco. «¿No te das cuenta de que esto ya no tiene sentido? Estás hundiéndote en deudas, Santiago. Mamá habría querido que siguieras adelante, no que te ataras a un barco que se hunde». La mención de su madre fue como un golpe en el estómago. Santiago sabía que Ana siempre recurría a ese argumento, pero eso no lo hacía menos doloroso. «Esto no es solo un negocio para mí, Ana», respondió, su voz más baja pero cargada de una firmeza que ella no pudo ignorar. «Es todo lo que nos queda de ella. De nosotros». El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas. Finalmente, Ana se recostó en la silla, cruzando las piernas con un aire de desafío. «Muy bien. No voy a presionarte más hoy. Pero no puedes seguir evadiendo la realidad, Santiago. El tiempo no está de tu lado». Antes de que pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió y Mateo salió con una bandeja en las manos. Parecía nervioso, pero se esforzaba por mantener la compostura. «Hice café». «¿Alguien quiere?», preguntó, con una sonrisa tímida que parecía demasiado grande para su rostro. Ana lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Y este quién es?», preguntó, dirigiendo su mirada a Santiago. «Un amigo», respondió Santiago, evitando los detalles. «Está ayudándome en el restaurante». Ana levantó una ceja, claramente no convencida, pero decidió no insistir. Se levantó, alisando las arrugas inexistentes de su traje. «Tú sabrás lo que haces, Santiago. Pero no olvides lo que te dije. Si sigues esperando, no habrá nada que salvar». Con esas palabras, tomó su bolso y salió del restaurante, dejando tras de sí un vacío que parecía más grande que su presencia. Mateo esperó hasta que la puerta se cerró antes de hablar. «¿Esa era su hermana?», preguntó, colocando la bandeja sobre una de las mesas. «Sí», respondió Santiago, frotándose las sienes. «Y siempre es así de encantadora». Mateo soltó una pequeña risa, pero su expresión pronto se tornó seria. «Ella tiene razón en algo, ¿no?». «Sobre las deudas». Santiago lo miró, sorprendido por la franqueza del chico. «No es tan simple, Mateo. Este lugar significa más de lo que cualquiera puede entender». «Pero sí, no es fácil». Mateo asintió, como si estuviera procesando algo. Después de un momento, levantó la vista y dijo: «Quizás no pueda ayudar con todo, pero quiero intentarlo. Usted me dio una oportunidad. Déjeme hacer algo por este lugar». Santiago no supo qué responder.
Había algo en la determinación de Mateo que lo conmovió profundamente, algo que le recordó por qué había empezado todo esto en primer lugar. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Santiago tomó una decisión que marcaría el rumbo de los días por venir. No enfrentaría este desafío solo. La noche cayó sobre Monterrey con su característico manto de luces y sombras. Santiago y Mateo estaban sentados en una de las mesas del restaurante, con papeles dispersos entre ellos. Eran los números del negocio, las facturas atrasadas y las proyecciones financieras que hasta ahora solo habían traído frustración. Pero esta vez, algo era diferente. Mateo tenía un plan. Sé que parece loco, comenzó Mateo, señalando los papeles con un gesto nervioso, pero creo que si hacemos algunos cambios, podemos atraer más gente. Santiago lo miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Había pasado tantas noches revisando esos números que las soluciones parecían más esquivas que nunca. Pero Mateo tenía una energía distinta, una determinación que le recordaba a su propia juventud. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Santiago, apoyándose en el respaldo de la silla. Mateo tomó una hoja de papel y comenzó a dibujar. Sus trazos eran rápidos, casi caóticos, pero poco a poco la idea tomó forma. Primero, necesitamos aprovechar este espacio, dijo, señalando el salón. Podríamos organizar noches temáticas. Algo simple, como música en vivo o cenas especiales. Hacer que la gente sienta que este lugar es único. Santiago frunció el ceño, intentando imaginarlo. La idea no era mala, pero tampoco era sencilla. Eso requiere inversión, y apenas podemos pagar las cuentas. Mateo asintió, pero su sonrisa no se desvaneció. Lo sé. Pero no hablo de grandes gastos. Podemos empezar con lo que ya tenemos. Usted cocina increíble. La gente tiene que saberlo. Y, bueno, yo puedo ayudar con la limpieza y la organización. Quizás hasta pueda aprender a servir. Santiago soltó una pequeña risa, una de las primeras en días. La imagen de Mateo llevando platos con su paso torpe le pareció extrañamente alentadora. Está bien, supongamos que lo intentamos. ¿Qué más tienes en mente?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Mateo vaciló por un momento antes de responder, como si lo que iba a decir fuera demasiado atrevido. Podríamos hacer algo más visible. Hablar con los vecinos, repartir folletos, usar redes sociales. No sé mucho de eso, pero estoy seguro de que podemos aprender. La mención de las redes sociales hizo que Santiago alzara una ceja. Siempre había visto esas cosas como herramientas para otros negocios, no para un restaurante pequeño y tradicional como el suyo. Pero tal vez había algo en esa idea. No es mala idea, admitió, aunque aún con reservas. Pero necesitamos que la gente venga rápido. No podemos darnos el lujo de esperar meses para ver resultados. Mateo asintió, su entusiasmo inquebrantable. ¿Y si empezamos con algo mañana mismo? Una promoción, tal vez. Algo como paga lo que creas justo. La gente vendrá por la curiosidad, y si les gusta, seguro que regresan. La idea era arriesgada, pero había algo refrescante en la forma en que Mateo veía las cosas. Santiago miró los papeles nuevamente, esta vez con una perspectiva diferente. Tal vez no todo estaba perdido. De acuerdo, dijo finalmente, levantándose de la silla. Lo intentaremos. Pero si esto no funciona, no habrá segunda oportunidad. ¿Entendido? Entendido, respondió Mateo, con una sonrisa que parecía iluminar todo el salón. Esa noche, mientras Santiago cerraba el restaurante, algo en su interior había cambiado. Había sido una jornada agotadora,
pero por primera vez en meses sentía que podía vislumbrar una salida al final del túnel. Sin embargo, justo cuando se disponía a apagar las luces, un golpe seco en la puerta lo hizo detenerse. Giró la cabeza, sus ojos encontrándose con una figura familiar al otro lado del vidrio. Era un hombre corpulento, con el rostro duro y una expresión que no auguraba nada bueno. «Necesitamos hablar, Santiago», dijo el hombre al entrar, sin esperar una invitación. Era Ramiro, uno de los acreedores más implacables que Santiago había enfrentado. El corazón de Santiago se hundió en el pecho. Sabía que este encuentro no terminaría bien. «No tengo el dinero todavía», admitió, intentando mantener la calma. Ramiro dejó escapar una risa seca, cruzando los brazos. «Eso ya lo sé. Por eso estoy aquí. Quiero un plan de pago, Santiago, y lo quiero ahora. O esta vez no seré tan paciente». Santiago tragó saliva, consciente de que su recién renovada esperanza estaba a punto de ser puesta a prueba. El silencio que siguió a las palabras de Ramiro era más pesado que el aire de la habitación. Santiago sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba mientras intentaba mantener la compostura. Ramiro no era un hombre con el que se pudiera negociar fácilmente, y ambos lo sabían. «Te dije que estoy trabajando en ello», respondió Santiago, con un tono más firme del que sentía. Ramiro se inclinó sobre una de las mesas, sus ojos oscuros perforando a Santiago como si pudieran ver más allá de su fachada. Aquel gesto casual era todo menos amistoso. «Trabajar no paga las cuentas, amigo. Mis socios están perdiendo la paciencia. ¿Sabes lo que eso significa, verdad?» Santiago no respondió de inmediato. Sabía exactamente lo que significaba. Ramiro y sus socios no eran el tipo de personas que se conformaban con excusas. Se movían en un mundo donde las palabras importaban poco y los actos lo eran todo. «Necesito un poco más de tiempo», insistió Santiago, sin apartar la mirada. Ramiro rió entre dientes, una risa que no contenía ni una pizca de humor. «Tiempo es lo único que no tienes. Escucha, me agradas, Santiago. Pero este es un negocio, no una obra de caridad. Tienes una semana para darme al menos una parte de lo que me debes. Si no, consideraré otras opciones». Antes de que Santiago pudiera protestar, Ramiro se irguió, ajustándose la chaqueta como si hubiera cerrado un trato. Le dio una palmada en el hombro que parecía más un recordatorio de su poder que un gesto amistoso. «Nos vemos en 7 días», dijo, con una sonrisa que hacía parecer que esas palabras eran una amenaza. Cuando Ramiro salió del restaurante, el eco de sus pasos resonó en el silencio que dejó atrás. Santiago exhaló lentamente, tratando de calmar la tormenta que rugía en su interior. Sentía que las paredes del lugar se cerraban sobre él. «¿Todo bien?». La voz de Mateo rompió el silencio. Santiago se giró para encontrarlo de pie en la entrada de la cocina, con el ceño fruncido. Había oído parte de la conversación, pero su rostro mostraba más curiosidad que miedo. «Sí», mintió Santiago, aunque la mentira era obvia. «Solo negocios». Mateo no insistió, pero su mirada se mantuvo fija en él, como si estuviera evaluando si debía seguir preguntando. Finalmente, se encogió de hombros y regresó a la cocina. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Santiago dejó caer el peso de su cuerpo sobre una de las mesas. Se llevó las manos al rostro, su mente corriendo en todas direcciones. Una semana. Era un plazo ridículo, pero no tenía otra opción. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo frenético y una creciente ansiedad. Mateo se dedicó con entusiasmo a preparar las promociones, hablando con los pocos clientes regulares y diseñando carteles improvisados con un marcador negro. Santiago,
Mientras tanto, intentaba concentrarse en la cocina, aunque su mente volvía una y otra vez a Ramiro y su ultimátum. La noche temática llegó más rápido de lo que esperaban. Mateo había convencido a un músico local para tocar en vivo a cambio de una comida, y habían decorado el restaurante con velas y luces cálidas. La promoción de Paga lo que creas justo parecía estar atrayendo a una pequeña multitud, pero Santiago no podía evitar mirar la puerta cada vez que alguien entraba, esperando ver el rostro sombrío de Ramiro o alguno de sus hombres. Tranquilo, le susurró Mateo mientras acomodaba platos en las mesas. Esto va a funcionar. Santiago le dedicó una sonrisa tensa, pero no dijo nada. No era su primera noche enfrentando la incertidumbre, pero esta vez, la sensación de peligro era más tangible. Cerca de la medianoche, cuando el último cliente había salido, Mateo se sentó frente a Santiago con una hoja en la mano. Había estado contando las ganancias de la noche. No es mucho, dijo, dejando el papel sobre la mesa, pero es un comienzo. Santiago lo miró, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Sabía que Mateo estaba haciendo todo lo posible, pero la realidad era implacable. El dinero recaudado apenas cubría una fracción de lo que debía a Ramiro. No es suficiente, murmuró, casi para sí mismo. Mateo inclinó la cabeza, como si estuviera considerando algo. Entonces busquemos más formas. Hay que movernos, hablar con más gente, hacer más ruido. No podemos rendirnos ahora. Santiago lo miró, sorprendido por la convicción en su voz. Había algo en la manera en que Mateo hablaba que lo llenaba de una esperanza que no sabía que todavía tenía. De acuerdo, dijo finalmente, su tono más firme. Pero si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos. No puedo permitir que tú también termines en problemas por mi culpa. Mateo sonrió, una sonrisa que parecía cargar con la promesa de que, pase lo que pase, no dejaría que Santiago enfrentara esto solo. La batalla estaba lejos de terminar, pero al menos ahora, no la libraría solo. La madrugada se deslizaba lentamente, dejando un rastro de penumbra en las calles vacías. Santiago apenas había dormido. La amenaza de Ramiro, las deudas que lo asfixiaban y la presión de mantener el restaurante en pie eran una mezcla que no le daba tregua. Se levantó del sofá de su oficina y salió al salón, donde la luz tenue de las lámparas aún iluminaba las mesas vacías. Mateo estaba sentado en una esquina, con un cuaderno viejo entre las manos. Dibujaba algo con trazos rápidos, su mirada concentrada. Santiago se acercó en silencio, deteniéndose a pocos pasos. ¿Qué haces a estas horas?, preguntó, rompiendo la calma. Mateo levantó la vista, sobresaltado. Cerró el cuaderno con rapidez, como si quisiera ocultar lo que hacía. Pero no lo suficientemente rápido para evitar que Santiago vislumbrara un dibujo, un rostro femenino, de líneas delicadas y ojos profundos. Nada importante, respondió Mateo, tratando de restarle importancia. No podía dormir, eso es todo. Santiago frunció el ceño, pero decidió no insistir. Todos cargaban sus propios fantasmas y no podía exigir que Mateo compartiera los suyos. Se sentó en la mesa frente a él, apoyando los codos y entrelazando las manos. Mañana vamos a intentar algo nuevo, dijo Santiago, cambiando de tema. Tengo un proveedor que nos debe un favor. Tal vez podamos conseguir ingredientes frescos para una nueva carta. Algo que sorprenda a los clientes. Mateo asintió, aunque su atención parecía estar en otra parte. Finalmente, tras unos segundos de silencio, levantó la vista. ¿Por qué nunca hablaste con tu hermana sobre esto?, preguntó, con una franqueza que tomó a Santiago por sorpresa. Santiago soltó una risa amarga, ladeando la cabeza. Ana y yo nunca hemos estado de acuerdo en nada.
Para ella, todo se reduce a números. Si algo no es rentable, simplemente se desecha. Pero este lugar no es algo que pueda desechar tan fácilmente. Mateo asintió, pero no dijo nada. Había aprendido a leer entre líneas, y la expresión de Santiago le decía más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Había algo más que lo ataba a este lugar, algo más que el simple recuerdo de su madre. Pero Mateo sabía que no era el momento de presionar. A la mañana siguiente, Mateo salió temprano a repartir folletos en los alrededores. Mientras caminaba por las calles del vecindario, observó las fachadas desgastadas de las tiendas y los rostros cansados de los pocos transeúntes. Monterrey tenía una forma peculiar de mostrar su belleza y su dureza al mismo tiempo. Pero Mateo no se dejó intimidar. Repartió los folletos con entusiasmo, hablando con cada persona que aceptaba uno. Cuando regresó al restaurante al mediodía, encontró a Santiago hablando con un hombre mayor de cabello canoso y una sonrisa cálida. El hombre sostenía una caja llena de verduras frescas, su contenido vibrante y colorido. «Mateo, ven aquí», llamó Santiago. «Este es don Emilio. Nos ayudará a darle un toque diferente al menú». Mateo estrechó la mano del hombre, agradeciendo su ayuda. Don Emilio le respondió con un asentimiento y un consejo paternal. «El esfuerzo siempre trae frutos, muchacho. Solo no pierdan la fe». Esas palabras resonaron en Mateo más de lo que esperaba. Había algo en la voz de don Emilio que le recordaba a su propio padre, alguien que había perdido hace años. Pero no dejó que la nostalgia lo dominara. Tenía un trabajo que hacer. Esa noche, el restaurante cobró vida de una manera que hacía mucho tiempo no ocurría. Las mesas se llenaron más rápido de lo previsto, y el olor de los nuevos platillos atrajo a curiosos que pasaban por la acera. Mateo corrió de un lado a otro, ayudando a servir los platos mientras Santiago supervisaba la cocina con una energía renovada. Pero la alegría fue interrumpida cuando la puerta se abrió de golpe. Ramiro entró, acompañado de dos hombres de aspecto intimidante. Se dirigió directamente a Santiago, ignorando la actividad a su alrededor. «Espero que tengas buenas noticias para mí», dijo Ramiro, su voz baja pero amenazante. El ambiente se tensó al instante. Mateo observó desde una esquina, apretando los puños. Sentía una mezcla de miedo e impotencia, pero también una furia creciente. «Estamos trabajando en ello», respondió Santiago, su tono firme pero cauteloso. «Necesito un poco más de tiempo». Ramiro lo miró durante un largo segundo antes de responder. «Tienes hasta el final de la semana», dijo, y luego, tras una pausa. «Pero no pienses que voy a aceptar más excusas». Cuando Ramiro salió, el bullicio del restaurante pareció reanudarse, pero Mateo sabía que nada estaba realmente bien. Santiago se quedó de pie, inmóvil, mirando la puerta como si esperara que el peligro regresara en cualquier momento. Mateo se acercó y puso una mano en su hombro. «No te preocupes», dijo con más seguridad de la que sentía. «Vamos a salir de esta». Santiago lo miró y, por primera vez en días, asintió con una leve sonrisa. Pero ambos sabían que el tiempo se estaba acabando. El amanecer se filtraba a través de las ventanas del restaurante cuando Mateo, con las manos llenas de platos recién lavados, encontró a Santiago revisando los números de la noche anterior. El éxito de la velada había sido evidente, las mesas llenas, los clientes satisfechos y una energía que no sentían desde hacía meses. Pero al mirar las cifras, Santiago parecía más preocupado que aliviado. ¿No fue suficiente?, preguntó Mateo, dejando los platos a un lado. Santiago negó con la cabeza, frotándose las sienes. «Avanzamos, sí, pero no lo suficiente para mantener a raya a Ramiro».
Esto apenas cubre las cuentas del restaurante. Necesitamos más, y rápido. Mateo apretó los labios, pensando en las pocas opciones que les quedaban. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió, y Ana entró, con su característico aire de autoridad. No esperaba verte tan temprano, dijo Santiago con un tono entre resignado e irónico. Ana dejó su bolso en una mesa y cruzó los brazos. Escuché lo de la noche temática. Alguien en el vecindario me comentó. Me sorprendió que hicieras algo tan arriesgado. Funcionó, al menos en parte, respondió Santiago, sin mirarla. Ana se sentó frente a él, su expresión más seria de lo habitual. Santiago, no vine aquí para pelear. Sé que estás en problemas. No me lo dices, pero puedo verlo en tu cara, en la forma en que evitas hablar del futuro. Ramiro estuvo aquí, ¿verdad? El silencio de Santiago confirmó sus sospechas. Ana suspiró, pasando una mano por su cabello perfectamente peinado. Escucha, no estoy aquí para sermonearte. Estoy aquí para ofrecerte ayuda. Hay alguien que podría estar interesado en invertir en el restaurante. Un cliente mío, alguien que aprecia los negocios familiares y las historias de superación. Santiago levantó la vista, sorprendido. La oferta no era lo que esperaba de Ana, pero la desconfianza seguía presente. ¿Qué quiere a cambio? Nadie invierte por caridad, Ana. Ella sonrió con amargura. Por supuesto que no. Querrá una parte del negocio, pero será suficiente para salvarlo. Mejor eso que perderlo todo, ¿no crees? Antes de que Santiago pudiera responder, Mateo, que había estado escuchando desde la barra, intervino. ¿Y si pierde el control? Preguntó con cautela. Ese inversor podría cambiar todo lo que hace especial este lugar. Ana lo miró, evaluándolo. Por un instante, parecía estar decidiendo si tomar en serio las palabras de Mateo. Eso depende de Santiago. Él será quien decida los términos, pero no tiene muchas opciones. Este lugar no se salvará solo. Santiago se recostó en la silla, observando a su hermana con una mezcla de gratitud y resentimiento. Siempre había dudado de sus intenciones, pero ahora, enfrentado a la posibilidad de perderlo todo, la oferta sonaba tentadora. Dame el contacto de tu cliente, dijo finalmente. Pero no prometo nada. Ana asintió, sacando una tarjeta de su bolso. Hazlo rápido. Este tipo no es de los que esperan. Más tarde, cuando Ana se fue, Santiago y Mateo se quedaron en silencio en el salón. El sonido de los autos pasando por la calle era el único ruido que los acompañaba. ¿Vas a aceptarlo? Preguntó Mateo finalmente. Santiago exhaló, mirando la tarjeta como si fuera una decisión que lo aplastaba. No lo sé. Odio la idea de compartir este lugar con alguien más, pero no puedo ignorar la realidad. Quizás esta sea la única forma de mantenerlo abierto. Mateo asintió lentamente, pero su expresión mostraba una preocupación que no intentaba ocultar. Si decides hacerlo, tienes que asegurarte de que esa persona respete lo que este lugar significa. No podemos dejar que lo conviertan en algo que no es. Las palabras de Mateo resonaron profundamente en Santiago. Había algo en la forma en que hablaba, en la sinceridad de su tono, que le recordaba a las lecciones de su madre sobre proteger aquello que amas. Era un recordatorio de por qué luchaba tanto por este lugar. Lo haré, respondió Santiago, su voz más firme. No dejaré que este lugar pierda su esencia. Pase lo que pase. Esa tarde, Santiago hizo la llamada. La voz al otro lado del teléfono era tranquila, casi fría, pero con un matiz de interés genuino. Acordaron reunirse al día siguiente para discutir los términos.
Santiago colgó sintiendo que había dado un paso hacia lo desconocido, pero también que no tenía otra opción. Cuando llegó la noche, Mateo volvió con otra sorpresa. Había convencido a un grupo de estudiantes de música a tocar en el restaurante a cambio de comida. Su entusiasmo era contagioso, y aunque Santiago no podía dejar de preocuparse por lo que vendría, se permitió disfrutar del momento. Mientras el sonido de las guitarras llenaba el restaurante, Santiago observó a Mateo moverse entre las mesas, hablando con los clientes y asegurándose de que todo estuviera en orden. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba luchando solo. Sin embargo, en el fondo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La mañana era sofocante, típica de Monterrey en primavera. Santiago llegó al café donde había acordado reunirse con el posible inversor. Era un lugar elegante, demasiado para su gusto, pero había seguido las indicaciones de Ana al pie de la letra. El hombre ya estaba allí, sentado en una mesa junto a una ventana, con un aire de seguridad que resultaba casi intimidante. Santiago Cruz, dijo el hombre al levantarse, extendiendo la mano. Soy Roberto Domínguez. Es un placer conocerte. Santiago le estrechó la mano, tratando de ignorar la sensación de estar entrando en un terreno minado. Roberto vestía un traje gris impecable y un reloj que probablemente costaba más que todo lo que Santiago había ganado en meses. El placer es mío, respondió, sentándose frente a él. La conversación comenzó con cortesías, pero Roberto no tardó en ir al grano. Ana me habló mucho de tu restaurante. Un negocio con historia, un legado familiar. Eso siempre es atractivo para los clientes, ¿sabes? Las personas quieren sentir que están apoyando algo auténtico. Santiago asintió, aunque no pudo evitar notar el tono calculador en sus palabras. Roberto no veía el restaurante como un refugio o un sueño, sino como una oportunidad. Era un recordatorio incómodo de la realidad en la que vivían. Sé que estás en una situación difícil, continuó Roberto, con una sonrisa que intentaba ser empática pero que no alcanzaba sus ojos. Estoy dispuesto a invertir una suma significativa para ayudarte a estabilizarte. Pero, por supuesto, eso implicaría algunos cambios. Santiago frunció el ceño, ya anticipando lo que venía. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó, su voz más fría. Roberto se inclinó hacia adelante, como si estuviera compartiendo un secreto. Primero, ampliaríamos el menú para incluir opciones más modernas. Algo más atractivo para el público joven. Además, redecoraríamos el lugar para darle un aire más sofisticado. Y una pequeña modificación en el nombre. Algo más comercial. Santiago sintió como un nudo se formaba en su estómago. Cada palabra de Roberto era una puñalada a la esencia del restaurante. Trató de mantener la calma, pero su voz traicionó su frustración. Eso no suena como el restaurante que mi madre creó. Roberto soltó una risa breve. No estoy diciendo que perdamos la esencia, Santiago. Solo que la adaptemos. Esto es un negocio, después de todo. ¿No es eso lo que quieres? Que sí, rentable. Santiago se reclinó en su silla, sintiendo como la distancia entre ellos se hacía abismal. Roberto no entendía, y probablemente nunca lo haría. Pero antes de rechazarlo de inmediato, pensó en Ramiro, en las deudas que se acumulaban como una sombra constante. Déjame pensarlo, dijo finalmente, levantándose. Necesito tiempo. Roberto asintió, su sonrisa aún intacta. Tómate tu tiempo. Pero no tardes demasiado. Las oportunidades no esperan. Esa noche, Santiago regresó al restaurante con la mente nublada. Mateo estaba en la cocina, experimentando con una nueva receta, pero al verlo entrar, dejó lo que estaba haciendo.
¿Cómo te fue?, preguntó. Santiago se sentó pesadamente en una silla, dejando escapar un suspiro. No lo sé, Mateo. Roberto quiere cambiar todo. El menú, el ambiente, hasta el nombre. Quiere que este lugar sea otra cosa. Mateo frunció el ceño, dejando la cuchara con la que había estado mezclando. ¿Y tú qué quieres?, Santiago lo miró, sorprendido por la pregunta. Era una respuesta que había estado evitando, incluso para sí mismo. Quiero salvarlo, dijo finalmente. Pero no sé si puedo hacerlo sin vender parte de su alma. Mateo se acercó y se sentó frente a él, apoyando los codos en la mesa. Mira, yo no soy un hombre de negocios, pero sé algo: si conviertes este lugar en algo que no es, no lo estás salvando. Lo estás dejando morir de otra manera. Las palabras de Mateo resonaron en la mente de Santiago mientras la noche avanzaba. No podía ignorar la verdad en ellas. Pero tampoco podía negar la presión que sentía, la espada de Ramiro colgando sobre su cabeza. Al día siguiente, mientras Mateo continuaba promoviendo el restaurante en las calles, Santiago recibió un mensaje. Era de Roberto. Quería una respuesta antes de que la semana terminara. Santiago cerró el teléfono y se frotó las sienes. El tiempo se acababa. Al anochecer, un hombre desconocido entró al restaurante, su presencia haciendo que el ambiente cambiara al instante. Era joven, de mirada aguda y porte confiado. Caminó directo hacia Santiago, ignorando a los pocos clientes que quedaban. Santiago Cruz, dijo, sin molestarse en presentarse. Trabajo para Ramiro. Me envió para recordarte que tienes 2 días. Y no le gusta esperar. Santiago apretó los puños, pero no dijo nada. El hombre le dedicó una sonrisa burlona antes de salir. Mateo, que había visto todo desde la barra, se acercó rápidamente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su tono lleno de urgencia. Santiago lo miró, su rostro una mezcla de agotamiento y determinación. Lo que sea necesario. La noche era más oscura de lo habitual, como si incluso las estrellas hubieran decidido ocultarse. Santiago se encontraba solo en el restaurante, sentado en una de las mesas centrales con la mirada fija en una hoja de papel. Era el contrato preliminar que Roberto había enviado. Cada cláusula, cada detalle, era una daga para el espíritu del restaurante, pero también una promesa de sobrevivir. De repente, el sonido de la puerta al abrirse rompió el silencio. Mateo entró, con la ropa arrugada y el cabello revuelto. Había pasado todo el día repartiendo volantes y hablando con vecinos, pero su energía seguía intacta. ¿Ya tomaste una decisión?, preguntó sin rodeos, señalando el contrato. Santiago levantó la vista, sus ojos cargados de incertidumbre. No puedo seguir así, Mateo. Ramiro no va a esperar, y este lugar no se salva solo. Mateo frunció el ceño, acercándose para sentarse frente a él. Entonces, ¿le vas a dar el control a ese tipo? ¿Permitir que convierta esto en algo que no reconozcas? Santiago suspiró, frotándose las sienes con las manos. ¿Qué otra opción tengo? Ramiro podría destruir todo esto. ¿Qué voy a proteger si no queda nada? Mateo se quedó en silencio por un momento, sus ojos clavados en Santiago. Luego, se inclinó hacia adelante. Hay otra opción, pero no te va a gustar. Santiago lo miró con curiosidad. Mateo rara vez hablaba sin pensar. Esa declaración tenía peso. ¿Cuál?, preguntó, aunque el tono en la voz de Mateo le decía que la respuesta no iba a ser sencilla. Mateo enderezó los hombros, como si estuviera armándose de valor. Ramiro no quiere el restaurante. Quiere dinero.
Si organizamos algo grande, algo que atraiga a todo el vecindario, podríamos recaudar lo suficiente para al menos darle un adelanto. No lo resolvería todo, pero nos compraría tiempo. Más tiempo que lo que Roberto nos está ofreciendo. Santiago lo miró fijamente, evaluando la idea. Era arriesgada, casi imposible, pero había algo en la pasión de Mateo que lo hacía considerar la posibilidad. ¿Y qué propones?, preguntó finalmente. Mateo tenía un plan, aunque requería la ayuda de todos. Convenció a don Emilio para donar más ingredientes, a los músicos locales para tocar durante toda la noche y a los vecinos para ayudar con la difusión. Incluso persuadió a un pequeño colectivo de artistas para decorar las paredes del restaurante con murales que contaran su historia. La idea era organizar una noche comunitaria, con comida, música y arte. Un evento que mostrara a todos por qué el restaurante era más que un simple negocio. No será fácil, dijo Mateo mientras ajustaba las luces decorativas, pero creo que podemos lograrlo. La gente necesita saber que este lugar es especial. Santiago observaba en silencio cómo Mateo organizaba cada detalle. Había algo contagioso en su energía, una chispa que hacía que todos a su alrededor creyeran en lo imposible. La noche del evento llegó con rapidez. El restaurante estaba irreconocible, las mesas estaban decoradas con manteles de colores, las paredes brillaban con los nuevos murales, y el aire estaba impregnado con el aroma de los platillos especiales que Santiago había preparado. La música en vivo comenzaba a llenar el espacio, atrayendo a curiosos desde la calle. Los primeros en llegar fueron los vecinos, quienes habían escuchado del evento a través de los volantes y los rumores. Poco a poco, el lugar se llenó hasta desbordar, la energía creciendo con cada persona que cruzaba la puerta. Los niños corrían entre las mesas, los músicos tocaban canciones animadas, y los clientes comentaban sobre la belleza de los murales y el sabor único de la comida. Santiago se movía entre la cocina y el salón, asegurándose de que todo saliera bien. Pero a pesar del éxito aparente, no podía ignorar la sensación de que algo malo estaba por suceder. A mitad de la noche, Ramiro apareció. Estaba solo esta vez, pero su presencia era suficiente para alterar el ambiente. Los clientes que lo reconocieron bajaron la voz y algunos incluso se marcharon. Ramiro se dirigió directamente a Santiago, su rostro impasible. «Bonito espectáculo», dijo con una sonrisa seca. «Pero espero que no pienses que esto cambia las cosas». Santiago lo llevó a un rincón del restaurante, lejos de los ojos curiosos. «Ramiro, estoy trabajando para reunir el dinero. Dame un poco más de tiempo. Esta noche es solo el comienzo». Ramiro lo miró, sus ojos oscuros como pozos. «No se trata solo de tiempo, Santiago. Se trata de respeto. Si quieres mantener este lugar, vas a tener que demostrar que eres digno de él». Santiago lo observó mientras se marchaba, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. La advertencia de Ramiro era clara, la batalla estaba lejos de terminar. Mientras tanto, Mateo se acercó, con una bandeja vacía en las manos. «No te preocupes por él ahora», dijo, su voz baja pero decidida. «Mira lo que hemos hecho. Esto significa algo, Santiago. Esto es solo el principio». Por primera vez esa noche, Santiago permitió que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. El restaurante estaba vivo, y mientras lo estuviera, él seguiría luchando. La mañana después del evento, el restaurante lucía como un campo de batalla. Mesas fuera de lugar, servilletas esparcidas por el suelo y las huellas de una noche que nadie olvidaría fácilmente. Santiago, con un café humeante en la mano, se apoyaba en la barra mientras observaba a Mateo, quien ya había comenzado a limpiar con una energía que no parecía haber menguado. «Fue un éxito, ¿no?»,
Preguntó Mateo sin dejar de recoger las sillas. Santiago asintió, aunque su mente estaba en otra parte. Lo fue. Pero no es suficiente, Mateo. Lo de anoche apenas cubre un cuarto de lo que necesitamos para calmar a Ramiro. Mateo dejó la silla que tenía en la mano y se acercó a Santiago, limpiándose las manos con un trapo. Entonces lo repetimos. Si una noche funcionó, 2 o 3 podrían funcionar aún más. Santiago lo miró con cansancio. No es tan fácil. La gente vino porque era algo único, especial. Si intentamos hacerlo de nuevo tan pronto, puede que no tengamos el mismo impacto. Mateo frunció el ceño, reflexionando. Tal vez no sea exactamente lo mismo. Podemos encontrar otra forma de atraerlos. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Eso es seguro. Antes de que Santiago pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió. Ana entró, vestida con un traje impecable, su expresión cargada de determinación. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos, ignorando el desorden a su alrededor. Santiago suspiró, dejando la taza de café sobre la barra. ¿Ahora qué, Ana? Ella se cruzó de brazos, lanzando una mirada a Mateo, quien entendió el mensaje y se retiró a la cocina. Estuve hablando con Roberto, dijo Ana, su tono directo. Está dispuesto a renegociar los términos. Menos control sobre el restaurante, pero a cambio quiere una mayor participación en las ganancias. Santiago alzó una ceja. ¿Y eso te parece mejor? ¿Que saque más dinero de lo que nosotros mismos generamos? Ana lo miró con dureza. Te guste o no, es una opción real. Ramiro no va a desaparecer, Santiago. Si no puedes reunir el dinero, perderás todo de todos modos. ¿Qué prefieres? ¿Pelear por algo que ya está perdido o hacer una concesión y salvar al menos una parte? Santiago sintió cómo la frustración subía dentro de él, pero antes de responder, Mateo apareció de nuevo, con una mirada de disculpa. Perdón por interrumpir, pero hay alguien en la puerta. Dice que es urgente. Santiago se tensó, pero salió al exterior, donde un hombre con una chaqueta de cuero lo esperaba. Era uno de los hombres de Ramiro, aunque esta vez su actitud parecía más relajada. Vengo con un mensaje, dijo el hombre, encendiendo un cigarrillo. Ramiro quiere verte esta noche. Dice que es hora de ajustar cuentas. Santiago sintió como el peso de esas palabras caía sobre él como una losa. No respondió de inmediato, pero asintió lentamente antes de regresar al restaurante. Cuando el sol comenzó a ponerse, Santiago se preparó para salir. Mateo, quien había insistido en quedarse hasta el final del día, lo detuvo antes de que cruzara la puerta. No puedes ir solo, dijo, su voz firme. Esto no es asunto tuyo, Mateo, respondió Santiago, tratando de sonar autoritario, pero sabiendo que no convencía ni a sí mismo. Claro que lo es. Este lugar me importa tanto como a ti. No puedes enfrentarte a él sin ayuda. Santiago miró al chico, viendo en él una mezcla de terquedad y lealtad que le recordó a sí mismo en sus días más jóvenes. Finalmente, exhaló con resignación. Está bien. Pero mantente en silencio. No quiero que te metas en problemas. Llegaron al lugar acordado, un almacén en las afueras de la ciudad. Ramiro ya estaba allí, esperándolos con una sonrisa ladeada. A su lado, 2 hombres más permanecían inmóviles, como estatuas amenazantes. Santiago, me alegra que vinieras, dijo Ramiro, extendiendo los brazos en un gesto exageradamente amistoso. Pero veo que trajiste compañía. Mateo no dijo nada, pero sus ojos no dejaron de observar cada movimiento. No tengo todo el dinero todavía, dijo Santiago, directo al punto.
pero estamos trabajando en ello. Necesito más tiempo. Ramiro rió, una risa que hizo eco en el espacio vacío del almacén. El tiempo es un lujo que no suelo ofrecer, Santiago. Pero estoy de buen humor. Dame una razón para creer en ti. Santiago tragó saliva, sintiendo cómo la presión aumentaba. Sabía que cualquier respuesta equivocada podía costarle caro. El evento de anoche fue solo el principio. Puedo reunir lo que necesitas, pero necesito una semana más. Solo una. Ramiro se acercó, sus ojos fijos en los de Santiago. ¿Una semana, eh? Muy bien. Pero si no tienes el dinero, no me presentaré para hablar. Y te aseguro que mis métodos serán menos diplomáticos. Con eso, Ramiro se dio la vuelta y salió del almacén, dejando a Santiago y Mateo con la sensación de haber escapado por poco. De regreso en el restaurante, Mateo rompió el silencio. Eso no fue una solución, Santiago. Fue una tregua. Santiago asintió, su rostro sombrío. Lo sé. Pero una tregua es todo lo que necesitamos ahora. Solo necesitamos ganar tiempo. Mateo no respondió, pero su determinación era evidente. El reloj seguía corriendo, y sabían que no podían desperdiciar ni un segundo. El restaurante estaba silencioso. Era temprano en la mañana, pero Santiago ya estaba en la cocina, revisando cada detalle de la carta especial que habían diseñado para la semana crucial que se avecinaba. La noche anterior con Ramiro no había dejado espacio para el descanso. Cada segundo era vital y cada idea debía ejecutarse con precisión. Mateo entró poco después, con un puñado de papeles y una mirada llena de determinación. Esto es lo que tenemos para trabajar, dijo, dejando los papeles sobre la barra. Don Emilio confirmó que traerá más ingredientes y los músicos vendrán todas las noches. Incluso hablé con un grupo de baile folclórico. Dicen que actuarán gratis, solo por apoyar. Santiago levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo los convenciste? Mateo se encogió de hombros. Les dije la verdad. Que este lugar significa más que comida. Es un refugio. Para ti, para mí, para todos los que han estado aquí. Santiago no pudo evitar sonreír, aunque la preocupación seguía siendo evidente en su rostro. Eres bueno en esto, ¿sabes? Convenciendo a la gente. Mateo rió suavemente. Solo sé cómo hablarles. Ahora, ¿qué sigue? Santiago tomó uno de los papeles y lo sostuvo en alto. Lo siguiente es asegurarnos de que cada cliente que cruce esa puerta esta semana no solo pague, sino que vuelva. Necesitamos convertirlos en clientes fieles. Si lo logramos, tendremos una base suficiente para mantenernos a flote. Al menos por ahora. Mateo asintió, ya pensando en cómo ejecutar esa idea. Esa tarde, mientras ambos trabajaban en los preparativos, Ana llegó al restaurante, esta vez con una expresión más neutral. Llevaba un sobre en la mano, que colocó sobre la barra sin decir una palabra. ¿Qué es esto?, preguntó Santiago, limpiándose las manos con un trapo. Algo que puede ayudarte, respondió Ana, cruzándose de brazos. Es una lista de contactos, gente que podría estar interesada en lo que haces aquí. Clientes míos, personas influyentes. Podrías invitarlos a uno de tus eventos y mostrarles por qué este lugar vale la pena. Santiago levantó una ceja, claramente desconfiado. ¿Y por qué harían algo por mí? Ana sonrió, aunque sin calidez. Porque saben reconocer una buena historia cuando la ven. Si juegas bien tus cartas, podrían ser más que clientes. Podrían ser aliados. Mateo, que había estado escuchando desde un rincón, intervino. Es arriesgado,
pero vale la pena intentarlo. Si estas personas realmente tienen influencia, podríamos atraer aún más atención. Santiago tomó el sobre, aún dudando, pero sabía que no podía darse el lujo de ignorar ninguna oportunidad. Está bien. Lo haré. Pero si esto falla. No fallará, interrumpió Ana, antes de darse la vuelta y salir del restaurante. Esa noche, el restaurante estaba lleno nuevamente. Las mesas estaban ocupadas, los músicos tocaban una melodía animada y los nuevos murales atraían la atención de los clientes. Mateo se movía entre las mesas, charlando con los comensales, mientras Santiago supervisaba la cocina con una precisión casi militar. Pero en medio del bullicio, un grupo de personas bien vestidas entró al restaurante. Eran los contactos de Ana, claramente fuera de lugar entre los clientes habituales. Santiago sintió un nudo en el estómago, pero los recibió con la mejor sonrisa que pudo reunir. Bienvenidos. Por favor, siéntense. Les aseguro que esta será una experiencia única. Las horas pasaron y el restaurante siguió lleno. Los nuevos clientes parecían impresionados, pero Santiago sabía que lo verdaderamente importante era lo que sucedería después. Si regresaban, si hablaban del lugar, entonces habrían dado un paso más hacia la salvación. Cuando el último cliente salió, Santiago y Mateo se sentaron en una de las mesas, exhaustos pero satisfechos. Fue una buena noche, dijo Mateo, sonriendo. La mejor hasta ahora. Santiago asintió, pero su mente seguía calculando. Sí, pero aún falta. Necesitamos que cada noche sea así, o mejor. Mateo se inclinó hacia él, con una chispa de entusiasmo en los ojos. Lo lograremos. ¿Sabes por qué? Santiago lo miró, curioso. ¿Por qué? Porque nadie quiere que este lugar muera. No tú, no yo, no la gente que estuvo aquí esta noche. Todos estamos luchando por lo mismo. Las palabras de Mateo resonaron profundamente en Santiago. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo en su batalla. Tenía aliados, personas que creían en el mismo sueño. Y eso le dio fuerza. Pero en el fondo, sabía que la última palabra la tendría Ramiro. Y esa conversación estaba cada vez más cerca. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja profundo, cuando Santiago se encontraba de pie frente al espejo del pequeño baño en la oficina del restaurante. El reflejo que le devolvía el cristal mostraba un rostro cansado, marcado por noches sin dormir y una tensión que parecía no darle tregua. Pero detrás de ese agotamiento había una chispa de determinación. Esta noche lo decidiría todo. Mateo entró en la oficina con una expresión grave. El salón ya está listo. Los músicos están afinando y la gente ya comenzó a llegar, informó, cruzándose de brazos. ¿Estás seguro de que quieres enfrentar a Ramiro aquí, con todos presentes? Santiago lo miró a través del espejo, sin responder de inmediato. Finalmente, se giró hacia él. Ramiro viene porque sabe que es su última oportunidad de intimidarme. Si se da cuenta de que no estoy solo, que este lugar tiene apoyo, puede que se lo piense 2 veces antes de hacer algo drástico. Mateo asintió lentamente, aunque su preocupación seguía escrita en el rostro. Entonces tenemos que asegurarnos de que vea eso. De que entienda que aquí no gana él. El restaurante estaba lleno, mucho más de lo que Santiago había esperado. Los contactos de Ana habían regresado, esta vez acompañados de otras personas, atraídas por la promesa de una noche especial. Los músicos tocaban una pieza alegre, y el sonido de las conversaciones llenaba el espacio con una calidez que hacía difícil imaginar los problemas que acechaban. Santiago y Mateo se movían entre las mesas, asegurándose de que todo marchara bien.
Los comentarios de los clientes eran positivos, y por un breve momento, Santiago sintió que podía respirar. Pero entonces, la puerta del restaurante se abrió, y el ambiente cambió de inmediato. Ramiro entró, vestido de manera impecable, con la misma sonrisa fría que lo caracterizaba. Esta vez estaba solo, pero su presencia bastó para hacer que algunas personas se volvieran hacia él con curiosidad, mientras otras bajaban la mirada, incómodas. Santiago caminó hacia él, tratando de mantener una calma que no sentía del todo. «Ramiro, no esperaba verte tan pronto». Ramiro sonrió, aunque el gesto no tenía nada de amistoso. «No podía perderme la gran noche». «Parece que tienes algo bueno aquí, Santiago». Santiago lo guió hacia una mesa apartada, lejos del bullicio principal. Mateo se quedó cerca, observando con discreción pero listo para intervenir si era necesario. «¿Qué necesitas?», preguntó Santiago directamente, sin rodeos. Ramiro apoyó los codos sobre la mesa, inclinándose hacia él. «Es simple. Quiero mi dinero, Santiago. Hoy». «Todavía no tengo todo», admitió Santiago, manteniendo la mirada firme. «Pero puedo darte una parte. Y te prometo que el resto vendrá pronto. Este lugar está creciendo. Solo necesito un poco más de tiempo». Ramiro lo observó en silencio, su expresión difícil de leer. Finalmente, dejó escapar una risa breve. «¿Sabes cuál es tu problema, Santiago? Crees que puedes manejar esto como manejas tu restaurante, con promesas y palabras bonitas. Pero no funciona así». Santiago sintió como su paciencia se tensaba. «Este lugar no es solo mío. Ahora es parte de esta comunidad. Si lo destruyes, perderás más que dinero. Perderás el respeto de la gente. ¿De qué te sirve intimidar a alguien si nadie está dispuesto a trabajar contigo después?». Las palabras parecieron detener a Ramiro por un instante. Sus ojos recorrieron el salón, donde los clientes disfrutaban de la música y la comida. Era claro que entendía lo que Santiago intentaba decirle, aunque su expresión seguía dura. «Tienes valor, lo admito», dijo finalmente. «Pero no confío en las palabras. Necesito pruebas». Santiago asintió y sacó un sobre que había preparado con las ganancias de las últimas noches. Lo colocó sobre la mesa. «Es todo lo que tenemos por ahora. No es suficiente para saldar la deuda, pero muestra que estoy trabajando en ello. Si esto no es prueba de mi compromiso, entonces no sé qué lo será». Ramiro tomó el sobre y lo abrió, revisando el contenido. Su expresión se suavizó apenas, pero aún conservaba ese aire de superioridad que lo definía. «Tienes una semana más, Santiago. Ni un día más. Si no tienes el resto para entonces, no volveré a hablar contigo. Y no seré tan amable». Se levantó de la mesa, dándole una última mirada a Santiago antes de salir del restaurante. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Santiago dejó escapar un largo suspiro, sintiendo como la tensión comenzaba a disiparse. Mateo se acercó de inmediato. «¿Qué dijo?», preguntó con urgencia. «Una semana más», respondió Santiago. «Eso es todo lo que tenemos». Mateo asintió, con una chispa de optimismo en sus ojos. «Entonces lo lograremos. Ya llegamos hasta aquí. No vamos a rendirnos ahora». Santiago lo miró, sintiendo una mezcla de cansancio y esperanza. Mateo tenía razón. Habían llegado demasiado lejos para detenerse. Ahora todo dependía de lo que pudieran hacer con el tiempo que les quedaba. Por favor, estimadas damas y caballeros, denme un me gusta y suscríbanse.